Si alguna vez ustedes han dicho, ya no puedo más, ¿les ha pasado? Una vez dice, ya no puedo más con esta relación, ya no puedo más con esta situación económica, ya no puedo más con qué. Denme ideas, con la salud también, ¿verdad? Cuando usted siente que ha pasado por muchos procesos, usted dice, siento que ya no puedo más. Pero para que usted haya llegado a decir, ya no puedo más, es porque usted ha venido acumulando muchas cosas, ¿cierto? Si lo llevamos, digamos, al matrimonio, a una relación de pareja, para usted llegar a decir, ya no puedo más, es porque usted aguantó, acumuló, hasta que llegó esa gotica que derramó el vaso, ¿cierto? Y esta mañana quiero que evalúes si tienes algunos de estos síntomas que te pueden llevar a decir, ya no puedo más, Señor. O si tal vez tú dices, estoy en ese límite ya, Señor. O sea, ni siquiera es que estoy caminando hacia allá, sino ya llegué a ese momento en que digo, no quiero y no puedo más, Señor. Si tú te sientes agotado, no les voy a decir que levanten la mano porque entonces todos empiezan, sí, Señor. Asustado, frustrado, emocionalmente quebrado, sintiéndote solo, o tal vez le estás diciendo a Dios, Señor, dame una señal porque yo ya no sé qué hacer. Y además, si uno es bien pentecostal, uno le dice que sea una señal así que no quede duda, que no quepa duda, Señor, de que eres tú el que me está hablando, porque ya no puedo más. Y hoy quiero que podamos responder a la siguiente pregunta, y es, ¿qué hacer cuando tú sientes que ya no puedes más? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer cuando sentimos que ya no podemos más? Pero antes de eso quiero que guardes en tu corazón esta frase y es, si tú estás pasando por una crisis emocional, financiera, en tu relación de pareja, con tus hijos, esa crisis no es el final. Esa crisis es el lugar donde Dios te va a transformar y te va a volver a levantar. Amén. Y quiero que aprendamos qué hacer cuando ya no podemos más a través de la vida de un hombre que un día le dijo al Señor, ya no puedo más. Y él no solo le dijo, ya no puedo más, sino él le agregó, quítame la vida. Imagínense en qué nivel de agotamiento estaba ese hombre que le dijo al Señor, ya quítame la vida. Y es la vida del profeta Elías. Muchos pensarían, por el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, que Elías era un cobarde. O sea, que no aguantó nada y ya le está diciendo al Señor, quítame la vida. Pero en realidad era un hombre que tenía temple, tenía mucho carácter. Y le tocó bailar con la más fea y más terrible de las que ha existido dentro del contexto histórico de la fe del pueblo de Dios. Y es con Jezabel. No sé si ustedes la han escuchado. A mí me da risa porque hay algunas mamás que cuando no les gusta la muchacha con la que está saliendo el hijo, entonces dicen, esa Jezabel. O sea, si es bien cristiana, dice, esa Jezabel. O Dalila, eso de ahí se toman de ellas dos. Y dice que a él le tocó vivir en un tiempo de un reinado muy corrupto, donde estaba Acab y su esposa Jezabel. Y Jezabel era una mujer siria. Recordemos que para el pueblo de Dios no estaba bien que se casaran con mujeres de otros pueblos, porque eso corrompía a la nación, porque las demás naciones que estaban a su alrededor eran idólatras. Y a este hombre le tocó gobernar, le tocó ser profeta, en este tiempo. Más o menos hacia el año 876 a.C., él fue designado por Dios como profeta. Pero aparte de que le tocó en un reinado bien difícil, los reyes no lo querían, porque él confrontaba el pecado de ese pueblo. Le tocó vivir persecución constante. Imagínense esta aventura que él vivió. Le dice el Señor que le anuncia a Acab que va a dejar de llover por 3 años. Imagínense si a veces acá en Bogotá, cuando vimos hace 2 años ese tiempo de sequía, o sea, uno ya estaba angustiado que le empezaran a racionar el agua, y en ese tiempo fueron 3 años. Y en esos 3 años Dios le dice a Acab, a Elías, le dice, vete a un arroyo, bebe de esa agua y yo todos los días te enviaré un cuervo con carne y pan que te va a alimentar. Entonces él duró con esa dieta harticos días, alimentado por los cuervos, carne, pan y agua del arroyo.
Pero al paso del tiempo, de esos 3 años de sequía, donde él estaba huyendo y escondiéndose porque el rey lo quería matar, se empieza a agotar el agua del arroyo. Y el Señor le dice que se vaya para donde una viuda en Sarepta. Y él pensando que iba a llegar allá a comer manjares, y la viuda le dijo, aquí estamos más grave. Voy a comer esto último que me queda de harina con este aceite de oliva, y de aquí ya mi hijo y yo nos morimos porque no hay nada más que hacer. Pero Dios hizo un milagro en esa casa. Y dice la escritura que Dios les dio para comer a través de ese pan y de esa harina y de ese aceite, multiplicó, y ellos pudieron comer muchos días, y nunca le faltó a esa viuda que hospedó a ese profeta. Y uno diría, bueno, iba de Guatemala, pasó un poquito a Guatepeor, pero las cosas siguieron empeorando. Después de eso el Señor le dice, bueno, ya, vaya y dígale a Acab que vamos a demostrar quién es Dios. Y él se va con toda la valentía, le dice al rey Acab que por favor llamen a los 450 profetas de Baal que estaban corrompiendo el pueblo y que estaban llevando al pueblo a adorar otros dioses, a que hicieran un holocausto. Y cuando descendiera fuego, si era mientras adoraban los profetas de Baal, ¿quién era el Dios? Baal, ¿cierto? Pero si se prendía el holocausto y caía fuego del cielo con la oración de Elías, pues ¿quién era el Dios? Jehová de los ejércitos. Así se refería a él, Elías. Llegan a ese momento al Monte Carmelo, empiezan los profetas de Baal y ponen allá su toro, y empiezan a danzar. Dice la escritura que saltaban alrededor del altar donde iban a ofrecer el holocausto, y no cae fuego mientras ellos hacen eso. Hasta se cortaron, dice que les brotaba sangre, porque ellos esperaban que con todas esas maniobras su Dios les respondiera. Y no pasó nada. Llegó la tarde y dijo Elías, es mi turno. Pasó Elías, puso su torito, inundó, yo les digo inundó porque yo me imagino la escena, que eso puso mucha agua alrededor para demostrar quién era en verdad Dios. Y él oró y cayó fuego del cielo. Quemó el toro y dice que hasta el agua que estaba alrededor se secó, se consumió. El pueblo tuvo mucho temor porque ahí se demostraba que el Señor era Dios. Pero ahora le quedaba una misión tremenda a Elías. Y era que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, todos los profetas falsos que corrompieran el pueblo de Israel, que corrompieran al pueblo de Dios, tenían que ser degollados. ¿Se acuerdan cuántos profetas les dije que eran? 450. O sea que imagínense, para Elías eso era como matando gallinas. 450 profetas había que degollar porque estaban llevando al pueblo a adorar a otros dioses, corrompiendo al pueblo de Dios. Y después de esa escena tan tremenda, imagínese usted ir a un valle con 450 muertos. Pues Elías tuvo que haber quedado súper agotado. Venía en un ritmo de huya del rey, venga y participe y tener que ver toda esta situación del pueblo. Pero por haber hecho caso a la palabra de Dios, en ese momento Jezabel, que era la reina mala, manda a decir que lo va a matar también. Que así como él mató a esos otros 450, a él también ella lo iba a matar. Y que si eso no sucedía, que la castigaran los dioses de ella si ella no lograba matar a Elías. Y es allí donde quiero que nos situemos para entender cuál fue la gran crisis que vivió Elías. Y con todo lo que les he dicho, que ustedes puedan entender, ¿verdad? O sea, le tocó duro a Elías, ¿cierto? O sea, él no llegó a estar en crisis y deprimido porque sí. No llegó a decirle al Señor, no puedo más, no, porque se acaba de levantar y se levantó cansado. No, había vivido muchas cosas duras. Y quiero que vayamos allí a la escritura. Dice el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá. De allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Si tú le dices hoy a Dios, ya no puedo más, o si tú conoces a alguien que le está diciendo a Dios, ya no puedo más, hoy Dios te dice que ante esos ya no puedo más, tú debes aprender a descansar en Dios. Eso fue lo que hizo el profeta Elías. Soportó la presión, soportó el miedo, huyó, se aisló. O sea, él tenía todos los síntomas de una persona depresiva. Cuando una persona está deprimida, ¿qué quiere hacer? Estar solo. Por eso fue que dejó a su criado en Berseba y siguió su camino solito. Quería estar durmiendo. Los que han pasado por esa situación saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Y dice que se quedó dormido en un arbusto que había allí en el desierto. Y le dice a Dios: ya quítame la vida. Y miren la hermosura de Dios, que no lo reprendió. No le dijo: listo, arreglemos esto y ya aquí muérase insolado debajo de este árbol, porque estaba por el desierto. Sino que lo escuchó. Lo escuchó, y miren ese trato tan tierno que Dios le da. Lo cuidó, lo dejó dormir, lo tocó con ternura, le dio pan recién horneado y agua fresca, y lo dejó dormir otra vez y lo alimentó por segunda vez. Hay personas que cuando ven a alguien deprimido, si es de esos que es bien activistas, o sea, se desespera. Y es como: ya, levántese, deje la bobada, ¿cierto? Pero miren que Dios no es así. Dios escucha. Dios nos deja descansar. Nos trata con ternura cuando estamos en crisis. Nos alimenta. Y no lo hace solo una vez. En el caso de Elías lo hizo 2 veces. Y cuando las crisis a ti te lleven a decirle a Dios: ya no puedo más, es porque tú has estado acumulando muchas cosas. De ahí la importancia de que estemos en comunión con Dios. A veces tú dices: no, pero es que no tengo un amigo que me pueda escuchar. De hecho, en este tiempo a la gente le cuesta escuchar. Pero Dios sí está dispuesto a escucharte. Algunas cosas que te pueden llevar a una crisis: cargas acumuladas, estrés prolongado, pérdidas, decepciones, responsabilidades que te sobrepasan, heridas que no has tenido tiempo de sanar. Y así como Dios cuidó a Elías, Dios también te dice: yo puedo cuidar de ti cuando tú sientas que ya no puedes más. Date el tiempo para descansar. O sea, esta sociedad nos lleva a un ritmo impresionante, ¿no? Y dormir se ha vuelto un privilegio. Hace unos días hablaba con un chico en la empresa que él estudia, trabaja y pobrecito a veces llega súper agotado a la empresa. Y yo me puse a decirle: ¿sabes? Nuestros abuelitos no sufrieron de eso. Nuestros abuelitos valoraban el sueño. De ahí el dicho de que se va a acostar con las gallinas, porque ellos se acostaban a las 6 de la tarde. En cambio, ahorita los jóvenes y hasta los papás, si el hijo está descansando, no, ya, perezoso, holgazán. Cuando están en la adolescencia eso se profundiza, ¿cierto, hermano Reinaldo? Que quieren dormir como más. Date un tiempo para descansar y disfruta hacerlo. Recibe y disfruta lo que Dios te da. Cuando tú estés en una crisis tienes que disfrutar aún las cosas pequeñas si quieres salir de eso. Disfruta que tienes la oportunidad de caminar. Disfruta que tienes la oportunidad de tomar el sol. Si alguien te da un abrazo, disfruta que te dan un abrazo. Una conversación. Y a veces las personas quieren que haya un cambio radical en sus vidas y ya, que todo mejore. Pero el proceso de restauración de una persona cuando está en crisis
empieza cuando valora lo pequeño. Elías se aisló. Y yo por experiencia quiero decirles, no se aíslen cuando estén en crisis. Si hay un tiempo para estar a solas con Dios, sí. Pero si usted tiene una persona de Dios que ora por usted, que es su amigo, que lo escucha, que usted sabe que suma su vida en medio de la crisis, no lo aísle. Y permita que esa persona sea ese instrumento en las manos de Dios para caminar acompañado en medio de la crisis. Yo hace 5 años pasé por una crisis muy difícil de ansiedad y de depresión. Nunca llegué a pensar en quitarme la vida porque no. O sea, Dios no permitió que llegara hasta ese punto. Creo que no me dejaban sola de pensar de que por ahí sí hiciera alguna locura. Yo conozco al Señor hace 16 años. Imagínense en la carga para un ser humano, para una persona que dice yo conozco al Señor, yo le sirvo al Señor. Entrar en un estado de depresión y de ansiedad. O sea, yo vivía cuestionándome, ¿será que soy salva? ¿No soy salva? Dios se alejó de mí, ¿qué hice mal, Señor? ¿Por qué a mí? O sea, era todo el tiempo estarme cuestionando. Pero en medio de ese proceso, le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque no me dejó sola. Yo sí me bañaba todos los días, pero yo no quería arreglarme. O sea, yo no ni maquillarme, ni nada. Mi mamá me daba pedal y me decía, Angélica, arréglese, Angélica, mire que Leo se va a aburrir, ¿qué tal la deje? Y gracias a Dios ni se aburrió ni me dejó. Mis hermanitas me consolaban. Yo tengo una hermana mayor y una menor. Bueno, la grande me daba terapia de choque y la chiquita sí me consolaba. La grande me decía, Angélica, párese, mire cuántos niños están muriendo, mire cuántos abuelitos sufren en un hospital y usted ahí. Yo no la juzgo. Yo digo hoy, ella lo hacía por amor, no me lo estaba diciendo por mal. Que no me gustaba y me daba mal genio y yo decía, uy, si supiera lo que yo estoy viviendo para que me diga eso. Y mi hermana la chiquita, o sea, imagínense si yo debería ser la que la consintiera. Y ella me miraba y era así como si fuera un osito abajo. Y yo me ponía a llorar con ella. Y agradezco a Dios por cada una de las personas. No sé si entre los que están aquí alguien oró por mí en ese tiempo y le digo hoy solamente infinitas gracias. Porque una cosa es que usted me vea hoy aquí parada cuerda hablando de lo que Dios hizo en mí y otra cosa lo que mi esposo, mis hijos tuvieron que vivir. Recuerdo mucho un día que Isabela se paró en el borde de la cama, yo estaba atacada llorando porque me tenían que estar haciendo exámenes y eso me sumía en una crisis de angustia horrible. No solo el que me hicieran el examen, sino esperar la cita para que me leyeran el examen. Y un día Isabela se paró en la cama de mi mami y ella empezó a mirar hacia y decía, Dios, yo te pido que por favor sanes a mi mamita, ayúdala para que ella ya no tenga que llorar más. Uy, eso fue como, quisiera decirles que me ayudó a despegar, pero ese día me quebranté peor, porque yo decía, literalmente estoy dañando a mis hijos. Y me sentía una carga y un problema para ellos. Pero les reitero, le agradezco a Dios que ellos estuvieron. Le agradezco a Dios que me consolaron, le agradezco a Dios por los que oraron, le agradezco a Dios por el médico que sin ser psicólogo se volvió como un papá en el consultorio y me decía, Angélica, yo no voy a dejar que usted termine internada en una clínica de reposo mental. Y le doy gracias a Dios por la vida de él. Reconoce que Dios te está cuidando incluso en el desierto. Él hoy te dice, descansa, come, yo te sostengo. Cuando el resto del mundo te exige cuando estás atravesando una crisis, Dios te dice, yo no te exijo, yo te sostengo. Y ahora quiero que vayamos al versículo 9 y dice allí la palabra del Señor, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Ahí en ese punto usted puede ponerle todas sus quejas a Dios. Identifíquese con Elías. Usted le dice es que este chino no me hace caso, mi esposo llega tarde, me trata feo, esta crisis económica. Eso fue lo que hizo Elías, contarle su prontuario de dolores.
Y a veces uno dice, no, como él todo lo sabe, yo para qué le voy a repetir que estoy en la inmunda. Pero Dios desea que seamos sinceros con él y detallistas. Cuéntale lo que te duele. Usted se quiere liberar rápido de una crisis emocional, cuéntele en detalle a Dios lo que le duele para que usted pueda llegar a ese punto de decir, ya encontré en verdad que era lo que me dolía mientras se lo contaba a Dios. Y le dijo Dios, después de escucharlo, en el versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿A dónde se había ido Elías? Al monte Horeb. Y quiero que tenga muy presente ese monte porque ese monte es un lugar muy importante para el pueblo de Dios. Es un monte donde Dios, los grandes hombres de Dios subían a ese monte para escuchar la voz de Dios, para que Dios los direccionara. Y dice que le tocó caminar 40 días. Entonces usted imagínese la escena, le dio 2 veces el Señor agua y pan, ¿cierto? Pero era un super pan y una super agua, para aguantarle hasta caminar 40 días, y eso dice la escritura que hizo el Señor. Y en ese camino estuvo ahí con Elías. Pero cuando él llega al monte, hay algo que debemos tener presente. Elías fue al monte, pero Dios nunca le dijo, o sea, la escritura no dice, ve al monte que allá nos vamos a ver. Él fue el que decidió ir al monte. Y él decidió ir al monte porque él sabía, sí, ya dormí, ya comí, ya tomé agua, pero si Dios no me habla, estoy grave. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Podemos estar cómodos, estables, pero hay algo que nos hace falta y que nos hace sentir hundidos, y es la falta de la presencia de Dios. Si tú estás en una crisis, tienes 2 opciones: huir de la presencia de Dios o buscarla con más anhelo en tu corazón. Dios llamó a Elías por su nombre, y esto es hermoso porque mientras lo llama por su nombre y lo escucha, y no lo escuchó una vez, lo escuchó 2 veces, y repetir exactamente lo mismo. Y les pasa un poco más a los hombres que a las mujeres, que la esposa les cuenta, no, mira, es que me siento así, así. Y al otro día, no, mira, es que me siento, otra vez se siente igual que el día de ayer. Pero Dios no se cansa de escucharnos. Él no dice, otra vez Elías con la misma. No, volvió y lo escuchó. Y sin interrumpirlo, le permitió que expresara su dolor. Y allí Elías se fue y se metió a la cueva, ¿cierto? Y en esa cueva el Señor le dice, sal de ahí. Pero él no quiso salir la primera vez y Dios le permite vivir una experiencia espiritual. Y hoy le digo, ¿no habrá algo más lindo que usted salga de una crisis sabiendo que Dios estuvo en esa crisis? Y si usted está viviendo una crisis, le digo, anhele tener experiencias espirituales con Dios. Nosotros nos hemos anestesiado espiritualmente y creemos que Dios ya no se revela en sueños, que Dios no nos puede dar visiones, que Dios no nos puede hablar a través de alguien lleno de su Espíritu Santo que ponga a nuestro alrededor. Y yo hoy le digo, cuando usted esté en crisis, anhele escuchar la voz de Dios, anhele que Dios le regale experiencias espirituales. Dios le regala esta experiencia a Elías, pero es bien interesante porque Elías era un hombre de carácter y a él le gustaba. Acuérdense que cuando estaba allá en el Monte Carmelo, él pidió que descendiera fuego y consumiera ese holocausto que estaban presentando. Él era un hombre fuerte. Y a ese que es fuerte, Dios le dice, pues no te voy a hablar ni con viento recio, ni con terremoto, ni con fuego. ¿Cómo le habló? Con un silbo apacible y delicado. Pero como Elías era un hombre espiritual, él sabía que Dios era el que le estaba hablando. Y es hermoso ver que Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Él dice, Henry, ¿por qué estás sufriendo?
Rosita, ¿por qué está sufriendo? Y no dice la misma receta del dolor de Henry se la doy a Rosita, que eso les va a funcionar. A cada uno nos trata de una manera especial y diferente en nuestras crisis. Pero también Él nos pide que nos esforcemos. Miren, Él fue 40 días hasta ese monte, porque Él valoraba la presencia de Dios. Y asimismo nosotros tenemos que aprender a esforzarnos en la crisis a buscar a Dios. Porque a veces uno dice, no, Señor, que los demás me solucionen. O sea, uno espera la ayuda de todo el mundo, del médico, del amigo, y Dios allá esperando en el monte. ¿Cuándo será que va a subir? Y eso demanda esfuerzo. A Él le tocó 40 días. Y debes esforzarte por buscar la respuesta y la dirección de Dios para salir de la crisis, sea matrimonial, sea en tu trabajo, lo que sea. La respuesta está en Dios. Puedes, como Elías, expresarle tu dolor, pero sé muy consciente de que si tú no le cuentas algo a Dios, y esto es casi que psicológico lo que le quiero decir en este día, y es, si usted no cuenta, eso no sana. Lo que usted oculta, eso no se va a sanar. Y no le estoy diciendo, no, vaya y publíquele la crisis a cualquier persona, no. Cuéntele en detalle a Dios las cosas que está viviendo. Si usted quiere ser sanado y salir de una crisis, hable con Dios. Busque la presencia de Dios. Ame la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque en mi manera de ser, yo sí soy muy de, Señor, necesito escucharte, tócame. O sea, yo sí soy muy sensorial. Tengo un compañero de trabajo que él es súper racional. Y yo le digo, no, usted le apaga la fe a un pentecostal con ese racionalismo. Y yo sí soy muy de, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero sentirte. Y anhelo profundamente la manifestación del poder de Dios. Y he aprendido a escuchar a Dios en el sonido apacible. Y quiero compartirles dos experiencias muy lindas. En el año 2018, cuando Isabela nació, ella no recibió el diagnóstico de apnea del sueño en sus primeros meses de vida. De hecho, todo era desconocido. Los médicos daban diagnósticos, el neurólogo, el neumólogo, todos los especialistas que pudieron haberla visto. Y nos decían cosas muy duras, que uno como papá, o sea, eso lo derrumba. Que le digan, su hija tal vez no va a poder ver bien, su hija no va a poder desarrollarse como un niño normal. Y yo le clamaba al Señor que me permitiera ver que ella crecía sana. Y en un momento de desesperación, porque aparte de eso las citas en la EPS eran, o sea, uno llamaba, que necesitamos que la vea el neumólogo para un examen. No hay agenda en 6 meses. Y uno, me sentaba yo y lloraba mucho. Mi mamá decía, eso no le está alimentando a la niña porque usted llorando ahí encima de la niña, pero literalmente así era. Yo lloraba encima de mi hija mientras le daba de comer. Y mi esposo me ponía alabanzas. Y yo ese día estaba ahí sentada y le pedía a Dios, Señor, yo quiero escucharte, por favor háblame, dame una voz de esperanza que me levante de esto para poder ver a mi hija como tú la ves y no como los médicos quieren que yo la vea. Y en medio de ese proceso empezó a sonar una canción esa tarde. Y esa canción decía, en el desierto aprendí que mi vida depende de ti. Cuando yo pensé que me iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene esa canción? O sea, para mí fue la respuesta de Dios. Era Dios diciéndome, tú crees que te vas a morir por esto, que se va a morir tu hija, pero en medio de este desierto, tú vas a ver que es mi gloria y mi poder obrando. Y así lo vi. Pasaron, o sea, esa prueba duró 364 días. Yo dije, tan hermoso Dios que no permitió que fueran un año, sino 364, un día menos. Bueno, cuando nos dieron el diagnóstico de Isabela, le quitaron el oxígeno. Y hace pocos días que mirábamos con mi esposo en los resultados del primer examen que le hicieron a ella, ella duraba 54 segundos sin respirar. O sea, imagínese un bebé 54 segundos sin respirar, dormido. Al año, cuando le retiran el oxígeno, ya no eran 54, sino 17 segundos, que aún era fuerte. Y verla hoy y decir, o sea, es literalmente un milagro de Dios, la bondad de Dios,
y haber visto el poder y la gloria de Dios. Y les digo esto de la canción porque es así, en eso que usted no espera, que su corazón anhela y usted dice, Señor, respóndeme, respóndeme, pero tenemos que tener también disposición espiritual para recibirlo de Dios, para escuchar las respuestas de Dios. En el año 2021 vino otro momento difícil porque me dio COVID, que ahí es cuando les digo que entré en esa crisis de ansiedad y de depresión. Y alguien me dijo, cuando usted le venga la taticardia, mire algo fijamente que sea muy bonito y que capte su atención y usted empiece a describirlo. Y después de que haya descrito eso que usted está viendo, cante una canción que le guste. Cuando venían las crisis, los ataques de pánico, yo decía, Dios mío, una canción, y yo era desesperada buscando en YouTube una canción. Pero yo decía, no, ninguna de estas como que me conecta. Empezaba a cantarla, igual seguían las palpitaciones fuertes en mi corazón y me desconectaba y ni terminaba cantando la canción, sino llorando de la angustia. Pero un día, una noche me desperté con taticardia, mi esposo estaba dormido, yo iba a empezar a llorar y yo dije, no, Señor, ayúdame. Y me acordé de las palabras de ese muchacho y yo, dame una canción. Y de un momento a otro yo dejaba el televisor prendido porque no me gustaba como despertarme con la angustia y sentir que había mucho silencio. Y empezó a sonar una canción muy linda que decía, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más grande que el dolor. Y yo me aferré a la letra de esa canción. Y cada vez que venía una crisis, cantaba la canción. Y así en mi vida he aprendido que de esas maneras Dios se complace en respondernos. Cuando tú estás leyendo un salmo y tú dices, hay algo que salta aquí a mi corazón. Yo me refugié en mi crisis en los salmos, en leer los salmos. Y a quien veo que está pasando por un momento de depresión o de ansiedad, le digo, lea los salmos. Y si usted sabe de alguien, dígale que por favor lea los salmos. Me refugié en escuchar también su palabra, en llorar con él. Y algo muy importante que comprendí es que cuando yo le dije al Señor, yo ya no puedo más, porque yo sentía, o sea, eso para mí fue un proceso largo. Comprendí que Dios me estaba diciendo, yo quiero que tú me escuches de nuevo. Cuando uno está en la crisis, uno se le nubla la mente y uno se enfoca en el problema. Y Dios lo que está diciendo es, aquí te estoy esperando en el monte para que me vuelvas a escuchar de nuevo. Cuando tú ya no puedas más, recuerda que Dios te está invitando a que lo escuches de nuevo. Dice el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuál era el problema de Elías? Él quería que Dios hiciera justicia. El pueblo estaba corrompido, así como cuando usted siente que hay alguien que se la tiene dedicada y usted dice, Señor, defiéndame, hágame justicia. En ese punto estaba Elías diciendo, yo soy el bueno y mira cómo me persiguen, cómo me buscan para matarme. Él decía, yo estoy solo. Y cuando uno está en crisis, ¿cómo se siente? Solo. Hasta yo me acuerdo en ese tiempo, cuando cogía el celular y yo veía que los demás estaban paseando, ponían fotos por allá súper felices. Y a mí eso me daba una nostalgia. Yo decía, todo el mundo está feliz, menos yo. Y es que así las crisis nos llevan a sentirnos solos. Y a pensar también, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y solo yo sufro. Pero cuando uno se da la oportunidad de salir y escuchar a otros, se da cuenta que hay muchas personas sufriendo y que a veces viven unas situaciones más difíciles que las que uno mismo está viviendo. Eliseo quería justicia, pero él pensaba que le estaba luchando solo y Dios viene a decirle, yo ya tengo un plan, tú crees que tú eres mi plan A, B, C, D y tú no eres mi único plan, Elías. Dios ya tenía un plan donde Elías sí era instrumento de Dios, pero no era la única solución de Dios para traer restauración al pueblo. Y miren cómo el Señor le dice,
Tú tienes que devolverte, bajar el monte, ir y ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta, que es el que te va a reemplazar. ¿Y por qué le dice esto el Señor? Porque le dice, yo voy a hacer justicia, no a tu manera, no como tú quieres, yo voy a hacer justicia. Y me encanta la expresión que tiene el versículo 18 porque le dice, yo haré. Y tal vez tú has esperado por mucho tiempo o en la crisis que estás viviendo que cambien las cosas. Pero si Dios te dice hoy, yo haré, ¿qué tienes que hacer tú? Confiar y seguir caminando con el Señor. Confiar en que Él hará. Y escucha que Dios te dice, tú no estás solo. Él sigue teniendo el control y Él aún tiene planes contigo. Y algo muy importante que hizo Elías, que nos cuesta a veces, es salir de la presencia de Dios y hacer caso. Los versículos siguientes muestran que él sí hizo caso. Él bajó, ungió a Eliseo, siguió el ministerio profético que Dios le había dado hasta que formó a Eliseo y las tareas que Dios le encomendó. Y tú tienes que tomar también una decisión y es, si vas a la presencia de Dios, si estás buscando a Dios, si estás atravesando por un momento difícil, ¿vas a escuchar a Dios y le vas a hacer caso o vas a seguir haciendo tu voluntad? Si haces tu voluntad, lo más probable es que se profundice la crisis. Pero si haces la voluntad de Dios, que Él te levante como levantó a Elías. Si tú ya no puedes más, tranquilo, que Dios sí puede y Él puede contigo. Disponte a obedecerle a Dios, sal de la cueva. Esto aún no termina. Lo que tú no puedes hacer, Dios es quien lo va a hacer. Si le buscas y lo escuchas, Él te va a guiar, va a levantar personas que te van a ayudar a través de los cuales Dios va a responder a tus oraciones. Eso que tú no has logrado, que no has podido cambiar, esa justicia que tú le pides a Dios, es Dios, el mismo Dios omnipotente, quien te va a dar la victoria. Pero no como tú quieres, sino a la manera en que Él lo planeó. Cuando mi esposo me dijo esta semana que me daba el privilegio de poder compartir la palabra, yo le decía a él, bueno, y más que a él se lo dije a Dios, yo no, Señor, pero no me siento bien para hablar así. La semana pasada fue una semana difícil, de angustia para mí, de dolor para mi familia tras la muerte de mi tío y de pensar muchas cosas de la vida. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a hablar de ti así? Porque es como si me sintiera en la cueva y Dios diciéndome, baja del monte que te necesito. Y yo le decía, Señor, ¿cómo me puedes usar así? Y fue muy lindo en medio del estudio ver cómo el Señor me decía, si tú piensas que debes ser totalmente perfecta, antes que yo pueda usarte, mira a Elías. Era un hombre de pasiones semejantes a las tuyas y no obstante yo lo usé. Y eso dice el capítulo 5 de la carta a Santiago en el versículo 17, que Elías fue un hombre con luchas como las que usted y yo vivimos. Y Dios lo usó, Dios lo restauró, Dios lo levantó. Y hoy si estoy aquí no estoy hablando sino solamente del Dios que me ha levantado. Y del Dios que me ha enseñado que cuando uno está en una crisis, uno tiene que aprender a descansar en Él. Del Dios que me ha enseñado que lo peor que yo puedo hacer es huir de su presencia y querer buscar otras soluciones. Porque a quien tengo que buscar es a Él. Y el Señor que me ha dicho, levántate porque el largo camino te resta. Y creer que si hay un propósito y un camino todavía por seguir con el Señor. Y es muy lindo saber que nuestro Señor Jesucristo, Él nos entiende cuando entramos en crisis. Él también vivió la soledad, vivió el rechazo, la persecución. Y hasta Él le decía al Padre que si era posible pasar a esa copa de dolor que Él sabía que le venía,
al tener que ir a la cruz. Hasta le preguntó estando en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Él también sintió que ya no podía más. Y yo no sé si a ti, pero a mí me hace muy feliz saber que tengo un Dios que me entiende. Y que lo que dice la Escritura es cierto. Que tengo un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que fue probado en todo, que entiende los dolores humanos y que por eso se compadece de mí, porque sabe también lo que vivo. Y quiero cerrar con esta frase, porque cuando tú dices, ya no puedo más, Jesucristo te dice, apenas estoy comenzando contigo. Levántate, porque no hay crisis que sea imposible para Dios. Allí donde tú estás, inclina tu rostro y descansa. Descansa mientras estás allí, sentado,